Interrumpimos la información internacional para confirmar una noticia de último minuto. Ya se confirma la muerte del sacerdote Fernando Karadima, el protagonista del mayor escándalo que ha afectado aquí a la Iglesia Católica en nuestro país. Se confirma que murió a los 90 años en un deceso que, según se informa, se produjo de madrugada en el hospital, en el hogar, San Juan de Dios. Estamos ahí recabando más información, pero recordemos también que durante este año Fernando Karadima ya había sido hospitalizado recientemente, hace un mes aproximadamente había sido hospitalizado en el Hospital Clínico de la Universidad Católica por algunos problemas de salud. Había presentado una afección cardíaca en ese momento. Recordemos que Fernando Karadima hace 3 años fue expulsado del sacerdocio el año 2018 por el Papa Francisco a partir de un proceso canónico que se había abierto ahí en su contra, y el Arzobispado de Santiago debió indemnizar con 441 millones de pesos a 3 de sus denunciantes, los más emblemáticos, que son James Hamilton, Juan Carlos Cruz y José Andrés Murillo. Ahí vamos a estar recogiendo las distintas reacciones que vayan surgiendo durante este día, donde también recordemos ahí que tras este fallo que decretó la Corte de Apelaciones de Santiago, el administrador apostólico de la arquidiócesis en ese entonces, Celestino Aoz, declaró que esos fondos para pagar la indemnización iban a salir de las arcas institucionales. Una noticia que está todavía en desarrollo, pero que va a tener un impacto durante este día, tomando en cuenta el revuelo que generó en su momento todo este escándalo cuando a Fernando Karadima se lo expulsa del sacerdocio por parte del Papa Francisco, que en su momento el Vaticano llegó a describir todo esto como una decisión excepcional por todos los casos documentados de abusos que cometió Fernando Karadima. Fue hace 10 años exactamente en que desde la Santa Sede lo habían declarado culpable por todos estos abusos sexuales y también psicológicos, abusos reiterados mientras él era el párroco de la parroquia del Bosque, ¿no? Se le sentenció además en su momento a una vida de penitencia y de oración. Todo esto, mientras tanto, se le prohibía poder tener contacto con los antiguos feligreses o realizar cualquier acto eclesiástico de forma pública. Se le investigó aquí también por parte de la justicia chilena, pero nunca fue a prisión, ¿no? ¿Y por qué? Porque todas las acusaciones en su contra eran acusaciones que se remontaban a la década de los 80 y la primera mitad, quiero decir, de los 90. Por lo tanto, cuando todos estos casos salen a la luz, esos delitos ya habían prescrito. Él, antes de todo, de que estallara este escándalo que remeció a la Iglesia chilena y que de hecho llegó a marcar un punto de inflexión, él era uno de los religiosos con más prestigio tal vez dentro del país, con mucha influencia, sobre todo dentro de la élite. Muchos feligreses lo habían llegado a considerar un guía espiritual. Ellos asistían habitualmente a sus misas en la parroquia del Bosque. Varios de quienes lo conocieron decían que se habían sentido atraídos por su magnetismo. Decían que siempre era una persona que mostraba mucha preocupación por su interlocutor y que veían ahí un efecto persuasivo, que era finalmente lo que terminaba convenciendo a parte de sus víctimas. Él fue ordenado sacerdote en 1958, fue ahí que después terminó siendo nombrado el párroco titular de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, ahí en la avenida El Bosque, en 1985, y trabajó hasta ahí, hasta el año 2006. Como yo les decía, todas sus misas, sus charlas, sus retiros tenían una convocatoria muy alta entre los sectores más influyentes de la comunidad chilena, y por eso fue que cuando se conocen todas estas denuncias generó tal nivel de impacto. Cuando conocimos los primeros testimonios tanto de ex sacerdotes dentro del círculo de Fernando Karadima y también de ex feligreses que aseguraban haber sido víctimas de estos abusos. Las primeras denuncias
denuncias. Cuando se conocieron fue el año 2004, pero se habían mantenido ocultas y fue años más tarde que todo esto fue generando mayor revuelo a partir de distintas investigaciones periodísticas que se hicieron al respecto. Y una de esas investigaciones tuvo como uno de los testimonios principales el del médico James Hamilton. Él apareció el año 2010 denunciando todo esto. También es recordada su intervención en el programa Tolerancia Cero, donde él hace ahí esta denuncia pública, también acusando la manera en que la jerarquía de la Iglesia Católica chilena se tomó estas denuncias donde no les prestaron atención, y fue eso lo que termina derivando en toda la investigación canónica que se hizo posteriormente y la apertura de un juicio criminal. Quienes han investigado todo este caso describen que parte del poder que ejercía Fernando Karadima tenía que ver precisamente con toda la red a nivel eclesiástico que él fue tejiendo, cómo fue influyendo ahí dentro de su círculo, donde él logró formar a alrededor de 40 sacerdotes, también 4 obispos, y fue todo eso lo que le fue dando poder y que hizo que influyera sobre un grupo de élite dentro de nuestra sociedad. No hay claridad de cuántos abusos él cometió, porque hay muchas víctimas que no han hablado. Tampoco hay claridad sobre si es que él le pudo haber ejercido algún tipo de abuso sobre todos estos 40 sacerdotes que fueron formados por él. Se decía que el modus operandi de Fernando Karadima consistía en persuadir principalmente a niños jóvenes que venían de familias más acomodadas y que normalmente venían atravesando situaciones críticas a nivel familiar que presentaban algún tipo de vulnerabilidad emocional, y que él los acogía. Por ejemplo, jóvenes que habían sufrido la muerte de sus padres o la separación de sus padres, y eso fue lo que termina endiosando a este personaje, donde, de acuerdo a lo que ha revelado la periodista María Olivia Monkeberg, que escribió un libro que hace mención a los distintos escándalos que rodearon a Fernando Karadima, lo que ella relataba es que le decían apodos como el santo o el santito, y quienes lo rodeaban tenían un pensamiento casi equiparable a una secta. Después fuimos conociendo las denuncias de las víctimas que hablaron públicamente. Yo les mencionaba el caso de James Hamilton, también los testimonios de Juan Carlos Cruz, de José Andrés Murillo, que ellos hicieron que Fernando Karadima pasara a ser considerado como el mayor depredador sexual dentro de la Iglesia, dentro de la historia de nuestro país. Y es de hecho esta decisión inusual que terminó adoptando el Vaticano de expulsarlo del sacerdocio, lo que refleja la gravedad que revistieron los crímenes cometidos por Fernando Karadima, y de hecho varias de sus víctimas terminaron agradeciendo al Papa Francisco por la decisión que adoptó. Pero todavía hay quienes consideran que la reacción del Vaticano fue tal vez lenta, que llega tarde, que es algo que varios piensan que debió haber sido ese mismo año, el año 2011, cuando comienzan a cobrar fuerza todas estas denuncias. Vamos a ir analizando, obviamente, ir tomando contacto con distintos actores durante esta jornada para poder ir desmenuzando parte de las reacciones de esta información que les contábamos más temprano, porque, como ya les decíamos, a los 90 años falleció el sacerdote Fernando Karadima, en circunstancias que todavía no se han detallado, pero las informaciones que habíamos estado manejando durante este último mes daban cuenta de que había presentado algunos problemas de salud. Les reiteramos además, como pueden ver en nuestra pantalla, que toda la información la vamos a ir actualizando en todas nuestras plataformas, y en nuestro portal meganoticias.cl pueden encontrar más información al respecto. Pero, como les estaba relatando, hace muy poco que Fernando Karadima había tenido que ser hospitalizado por lo que se describió como una agudización
revisión de su condición coronaria de base, pero habían dicho que estaba estable y que se encontraba en evaluación. Lo habían ingresado por ese problema, según lo que dieron a conocer por parte de los médicos en un mensaje que terminó comunicándose también y que había sido autorizada por el propio ex sacerdote. También en ese entonces él había estado a la espera de ser internado por la falta de camas críticas producto de la situación sanitaria compleja por la falta de camas a partir de la crisis del COVID-19, pero finalmente había podido ser hospitalizado, se habían dado cuenta de todos estos problemas de salud, de esta figura controvertida que fallece a los 90 años y que va a ser recordada como como el protagonista de este escándalo que remeció a la Iglesia Católica chilena, y que eso hizo también que durante su visita el año 2008 se le había pedido explicaciones al Papa Francisco en un viaje que también fue reflejo de la disminución que estaba teniendo el respaldo a la Iglesia Católica aquí en Chile. Recordemos que por varios años las distintas encuestas mostraban que Chile se definía como un país mayormente católico, pero varios consideran que fue este escándalo lo que termina marcando el punto de inflexión, que fue lo que hizo que el apoyo a la Iglesia Católica chilena bajara a niveles insospechados, y así lo reflejó también la visita del Papa Francisco a nuestro país, donde terminó asistiendo una cantidad de fieles mucho menor que la que estaba